Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Pues aquí nuevamente estoy compartiendo un poco acerca de mi experiencia y acerca de esto, de este viaje llamado vida. Algo que he estado pensando es que realmente yo soy como una filósofa de vida. Me encanta estar reflexionando acerca del sentido de la vida y de lo que se supone que esta vida significa, por así decirlo, porque siempre he tenido como este conflicto de no entender. Desde que yo tengo uso de razón, siempre he estado en conflicto de decir, es que no entiendo, no entiendo, es que no entiendo. Y para mí es tan importante entender. Cuando yo entiendo las cosas, digo, claro, sí, ya la agarré, ya la entendí y ahora sí tengo la confianza para entrar en el juego, como quien dice. O sea, realmente creo que todo este tiempo he estado como tratando de entender de qué se trata este juego, pues para precisamente poder jugar el juego. Si yo no me siento con confianza para poder jugar un juego, pues no voy a entrar porque siempre voy a estar así como, pero es que no sé, o sea, no sé, no entiendo. Y si yo no entiendo es como que si me bloqueara de cierta manera. En ese sentido, porque soy muy mental y entonces una parte de mí necesita entender. Entonces, bueno, algo que yo considero que hago es eso, ¿no? Yo trato de entender el juego de la vida y luego lo que quiero hacer ahorita es como compartirles a ustedes estos aprendizajes, esa sabiduría, todo lo que yo más o menos he ido entendiendo acerca de este juego llamado vida. Y porque entiendo que tal vez no todo el mundo es así como yo, no todo el mundo le interesa entender o no todo el mundo es tan mental como yo soy. Y eso es lo bonito de la vida, porque no todos necesitamos ser así. En realidad, cada quien tiene sus talentos y cada quien tiene sus fortalezas y el chiste es cómo nos podemos ir complementando y cómo nos podemos ir ayudando y cómo nos hacemos más fuertes, cada quien desde esas partes que tiene como más desarrolladas. En mi caso yo tengo muy desarrollado la parte de la reflexión, de la introspección y de este análisis, ¿no? De este análisis y lógica. Realmente también soy así como que muy estratega, entonces me gusta mucho andar como que, bueno, y a ver, voy a hacer aquí, voy a probar acá, y entonces de esa manera es como si comprobara mis hipótesis, ¿no? O sea, es como que digo, a ver, intenté por aquí y no me salió. Entonces trato de investigar qué otras cosas puedo hacer, empiezo a probar otras cosas y entonces cuando ya me sale digo, ok, entonces el camino es por acá y así voy, ¿no? Entonces voy probando y voy así como recorriendo el camino. Y lo que yo quiero hacer es como compartirles ese camino que yo he estado recorriendo por si alguno de ustedes anda por ahí en ese camino y quisiera como a lo mejor ir un poco más seguro de ese camino que va recorriendo, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo que les quiero compartir es como uno de los primeros pasos, ¿no? Para empezar este camino, uno de los primeros pasos que yo encontré, que son como la base, como para poder ir avanzando en este camino, es entender que no somos víctimas. No somos víctimas, somos co-creadores de esta vida. Pero para poder tomar nuestro lugar como co-creadores, tenemos que renunciar a nuestra mentalidad de víctima, a esta necesidad de echarle la culpa a todo y a todos afuera de nosotros y pensar que nosotros no estamos haciendo nada, que yo no hice nada, que yo no sé por qué pasó esto. O sea, digo, yo sé que es lo más rico, o sea, lo más rico es zafarse la responsabilidad de decir, no, pues yo no sé, y a ver, háganle como puedan. Eso es lo más rico, pero lo que quiero decirles es que eso no te lleva y ni te va a llevar a ningún lado. Yo lo que he descubierto es lo que a mí me ha llevado a seguir avanzando, a seguir evolucionando y a seguir como conquistando, ¿no? Más niveles, por así decirlo, ha sido el hacerme responsable de mi vida. Y no les voy a decir que no, al principio fue algo que me dio mucho miedo
sentir esa responsabilidad, pues porque creo que de una u otra manera tenía un miedo muy grande a fracasar, ¿no? Hasta que entendí que en realidad no existe ningún fracaso y que en realidad no hay tal cosa como errar. O sea, todas son experiencias. Y uno de los mantras, por así decirlo, que más me ayudó en algún momento difícil de mi vida fue entender que los obstáculos son simplemente como redirecciones hacia donde realmente debemos de ir. O sea, cuando pensamos y entendemos que somos co-creadores, entendemos que, ok, yo quiero ir hacia algún lugar, yo tengo un objetivo, o yo digo, es que mis gatitos están jugando aquí, también están muy felices, yo creo, entonces se están haciendo presentes en el video también, de una u otra manera. Entonces, yo lo que creo es que cuando tú tienes como este sueño, este objetivo, esto que tú quieres lograr y lo tienes en tu mente y tú dices, así es perfecto, eso es perfecto, lo que yo quiero. Y luego la vida, pum, 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 te empieza así como que a poner bloqueos, o te empieza a hacer complicada la situación y tú dices, no entiendo por qué. Bueno, esos son mensajes de la vida y la vida te está diciendo, ahí hay algo que tienes que ver, o ahí hay algo que tienes que trabajar, o ahí hay algo que hay que observar, o tal vez simplemente eso que tú estás buscando tal vez no es lo más conveniente para ti. Entonces, cuando nosotros no nos hacemos responsables de las situaciones de nuestra vida y nada más vamos para ahí echándole culpas a todo el mundo, realmente nos quitamos a nosotros ese hermoso regalo de ver lo que la vida nos quiere decir y de dejarnos guiar hacia donde la vida sabe que es el mejor destino para nosotros. Y básicamente eso es lo que a mí me pasó. O sea, yo realmente, cuando estaba yo más chica, yo tenía una idea de hacia dónde quería llegar, o por lo menos tenía como una visión de cómo me veía yo a mí misma a mis 30 años. Y realmente ese fue así, o sea, ese era como lo más lejano que yo podía ver, ¿no? Lo más lejano eran mis 30. Y eso, vamos a decirlo así, es que cuando yo tenía 20 y tantos años, ¿no? Cuando me gradué y cuando ya estaba yo después de graduada, era así como, bueno, de que me gradué a los 30, ese es el destino, ahí es donde me tengo que ver. Y eso va a ser todo, ¿no? Yo logro eso y ya la hice. Y resultó que cuando yo estaba, creo que ya a mis 28, 29 años, o sea, no estaba pero ni cerquita de eso que yo había dicho que quería lograr o que quería como obtener para mí, ¿no? En ese tiempo. Y entonces me dio una crisis existencial. Me dio una crisis existencial porque realmente como que, pues no entendí. Yo dije, ¿cómo? O sea, se supone que eso, ¿no? Y resulta que, entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer? Porque parece ser que eso que yo estaba buscando simplemente no. Es un no. Y en ese momento yo pensé que era un no rotundo. Me costó mucho trabajo entender que era un por ahora no. Todavía te hace falta camino por recorrer antes de que tú llegues a esa meta que tú deseas, ¿no? Por así decirlo. Y recuerdo que sufrí un golpe muy duro, recibí un golpe muy duro a mi ego. Y precisamente fue eso, porque yo creo que yo era una persona que sentía que las podía todas y que lo que yo decía, eso era lo que lograba. O sea, yo tenía mucha confianza en mí porque me había demostrado a mí misma que siempre lograba lo que me proponía. Yo soy una persona que, como dicen por ahí, donde pongo el ojo, pongo la bala y realmente siempre, o sea, soy muy enfocada y puedo lograr todo aquello que yo me proponga. Entonces, para mí fue así como darme cuenta, pues, que ni tan chingona, que ni tan, ¿no? Y realmente fue como si tuviera que empezar de cero. Y prácticamente eso fue lo que hice. Empecé de cero. Y yo realmente recuerdo muy bien que estaba yo pasando por momentos muy difíciles para mí. Y yo lo que dije fue, de verdad, o sea, yo me puse y dije, Señor, hágase tu voluntad y no la mía.
¿Por qué? Porque ya me di cuenta que lo que yo quiero no, haz de cuenta, no está aprobado, no lo aprobaste. Entonces, yo me pongo a tu disposición y tú dime hacia dónde me dirijo. Me acuerdo muy bien que en ese entonces pues estaba yo así como así soy muy obsesiva, entonces dije, bueno, entonces como ahora, Dios, la divinidad, el universo, como ustedes quieran llamarle, me va a dirigir, me va a enseñar el camino, entonces quiero saber cuál es el camino. Entonces me acuerdo que empezaba yo a meditar y en mis meditaciones yo decía, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y estaba, insiste. O sea, yo quería que me dijeran cuál era mi propósito. Hasta que un día escuché una voz que dijo, eso no te lo puedo decir. Y cuando yo escuché eso, inmediatamente pensé, lo tengo que descubrir. Y en ese momento entendí que, ¿cómo lo descubro? ¿Cómo puedo descubrir cuál es mi destino? Pues probando e intentando, ¿no? Experimentando. Y me di el permiso de empezar a experimentar, y me di el permiso de empezar a probar, y me di el permiso como de ir avanzando conforme fuera yo medio interesándome por ciertas cosas, y de cierta manera la vida me fue guiando, pero también obviamente yo fui entendiendo, porque a lo mejor experimentaba algo y ya decía yo, me gusta, no me gusta, sí o no. Entonces así, como quien dice, por descarte, pues fui limpiando el camino hasta que al final llego a este lugar en donde digo, ahora siento que realmente llegué a ese lugar, llegué a ese momento, y ahora es como si la vida me dijera, ahora sí. O sea, y como les digo, en ese momento me dolió tanto porque sentí que era un no rotundo, y lo sentí como un, tú no tienes derecho a hacer realidad tus sueños, por así decirlo. O sea, y eso creo que fue algo que me dolió muchísimo, porque yo pensaba, tenía una falta de merecimiento muy grande que me hacía creer que no importa lo que yo hiciera, yo no merecía aquello que yo quería. Hasta que obviamente fui avanzando en el camino y entendí que no era que no merecía, era que no estaba lista todavía para el regalo tan grande que me iba a dar la vida, por así decirlo. O sea, como dice la Cábala, tienes que tener vasija. Y en ese momento yo no tenía vasija para recibir ese regalo tan bonito que era lo que yo quería. O sea, cuando tú quieres algo, ese algo es algo tan sagrado, tan sublime, porque es como tu deseo, lo que tú deseas, pero realmente lo que tú deseas como en el alma. O sea, no es deseo una bolsa. Digo, y no está mal que quieras una bolsa o no, si te gustan está padre, pero la bolsa nunca te va a dar ese nivel de satisfacción que te da tu alma cuando obtiene, o cuando se acerca, o cuando está en conexión con eso que tu alma sabe que desea. Entonces, yo en ese entonces no tenía vasija totalmente, y hoy lo puedo ver y decir, claro, o sea, yo me creía muy chingona, pero cero. O sea, podría decir yo que era bastante arrogante también. Podría decir que era bastante arrogante. Y esa arrogancia me hacía creer que yo era muy chingona. Después de este camino, de recorrer todo este camino, llego ya como una madurez emocional sobre todo, y entiendo y digo, claro, no tenía vasija. Y lo que estuve haciendo todo este tiempo fue construir mi vasija. Pero estuve trabajando de la mano, ¿no?, del destino, de la mano de Dios, de la mano del universo, dejándome guiar y dejándome que el universo me dijera por dónde, qué probar, y yo ya iba decidiendo, bueno, esto sí, esto no, más o menos, ahí voy probando, hasta que llegué a un lugar donde digo, sí, aquí me siento bien. y en eso es lo que he estado reflexionando, de decir que al final
no es cómo se ve, sino cómo se siente. La manera en la que uno puede saber si es correcto o no es correcto para uno, es por cómo te sientes. Y por eso les compartía en los otros videos, cuando les comentaba que yo había logrado así como tener un cuerpo bastante marcado y con un porcentaje de grasa bajo, que era algo que yo soñaba y que yo decía, wow, estaría increíble lograr eso. Pero al final no se sentía como yo creí que se iba a sentir, no se sentía eso que yo estaba realmente buscando. Y ahorita que no tengo ese cuerpo súper marcado y súper bajo de grasa, pero me siento tan bien, porque me siento tan yo. Pero lo que quiero comentarles es que a veces creemos que se debe de ver de determinada manera. La verdad es que yo no tenía idea de cómo se iba a ver. Cuando yo empecé este camino no tenía idea dónde iba a terminar. O sea, yo no tenía ni idea. Yo nada más empecé, como dicen, o sea, un paso a la vez. Y como dicen, tienes que tener como la fe de dar el primer paso. Y cuando tú das el primer paso, va apareciendo el siguiente y el siguiente. O sea, de entrada es un poco difícil que tú puedas ver hacia dónde vas a llegar, porque al final de eso se trata. De que no seas tú con tu mente la que quiera controlar el resultado, sino que tú digas, ok, sí tengo una idea de hacia dónde quiero ir, pero como dicen, me abro a eso o a algo mejor. Imagínate tú que existe algo mejor y tú nada más estás viendo algo así como que muy chiquito, ¿no? Y entonces, como el universo quiere dártelo todo, te dice, no, mira, mejor esperamos tantito, ¿no? Hacemos un poquito más de vasija y luego obtenemos algo todavía mejor, todavía más padre, todavía más alineado con quien tú realmente eres. Y tener esa paciencia y tener esa constancia, esa perseverancia, esa determinación de decir, pues voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir hasta que llegas a ese lugar donde dices, wow, de verdad que nunca me hubiera imaginado que yo iba a llegar hasta este lugar. Y créanme que no es ningún lugar físico, es un lugar emocional, es un lugar como, no sé, energético. Por eso les digo que no es cómo se ve, sino es cómo se siente, o sea, cómo me siento yo. Eso es lo que hace toda la diferencia. Pero para poder llegar a eso, uno tiene que empezar a escucharse a uno mismo, escuchar cómo se siente, cómo te sientes, y sobre todo empezar a escuchar a la vida y lo que la vida nos está diciendo. Y para poder escuchar lo que la vida nos está diciendo, tenemos que quitarnos de nuestro camino. Tenemos que quitar al ego, tenemos que quitar a esa parte que dice, yo todo lo hago bien, yo soy perfecta, yo no tengo nada que cambiar. Para poder escuchar tenemos que ser humildes y darnos el permiso de entender que no lo sabemos todo y que más bien la vida sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros, porque a veces uno piensa que uno sabe lo que es mejor para uno, pero la realidad es que no siempre es así. También ahí es donde cuando uno experimenta y cuando uno vive la experiencia, ahí es donde realmente vas a saber si sí o si no, porque muchas veces es mental o muchas veces es lo que yo creo. Yo creo que yo voy a ser feliz cuando tenga eso. Pero es un pensamiento, es una creencia. Hasta que tú no lo vives, hasta que tú no estás ahí en ese momento, en ese lugar, no vas a poder saber si sí o si no. Y a veces nos aferramos a creencias y luego por acá la vida nos está diciendo, no, olvídate de eso no, es por acá, ¿no? Y no, es por allá. Entonces, mucho es cómo vamos rompiendo nuestro ego hasta que al final lo que queda es nuestro verdadero ser, nuestra esencia, que es como
un sentimiento de libertad, es un sentimiento de decir, pues, aunque no se vea como me dijeron que se debería de ver, aunque no parezca, pero la verdad es que es bueno. Es bueno para mí. Y si es bueno para mí, es bueno. Y si es bueno para mí, está correcto. Y si está correcto para mí, no importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás opinen. Lo único que importa es cómo te sientes tú adentro, en tu corazón. Cuando tú sabes que es correcto por las razones correctas, cuando tú te sientes bien, esa es toda la confirmación que tú necesitas. Y bueno, esa fue mi aportación del día de hoy. De verdad que qué más quisiera yo que poder compartirles las cosas que a mí realmente me han ayudado a trascender este camino que ha sido bastante difícil en ocasiones, pero que hoy puedo ver y decir que lo valió todo por poder sentirme como hoy me siento, por tener la libertad que hoy tengo y simplemente por tener la bendición de poder ser yo. Así que bueno, vamos a continuar este día. Espero que sea un buen día para todos ustedes y seguimos por aquí compartiendo y viéndonos y conectando de cuando en cuando. Chao.